Muy buen día, tarde o noche, sea cual sea la hora a la que estés viendo este video. Base de datos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo alojarlos? Trataremos uno de los temas más importantes de la informática, ya que sin estos, tu tía y tu amiga, el buchón o Naco, no entrarían a su cuenta de redes sociales, como Facebook, a compartir sus imágenes de bendiciones y pensamientos de violín. Así que comencemos, cachorros. ¿Qué es un servidor de base de datos? Un servidor de base de datos se utiliza para almacenar, recuperar y administrar los datos de una base de datos. El servidor gestiona las actualizaciones de datos, permite el acceso simultáneo de muchos servidores o usuarios web y garantiza la seguridad y la integridad de los datos, como las cuentas de tus páginas preferidas. Hablando de datos, podemos estar hablando sobre millones de elementos a los que acceden al mismo tiempo miles de usuarios, como tu hermana, tu tía, tu perro o tu bebé. Así como sus funciones básicas, el software de servidores de base de datos ofrece herramientas para facilitar y acelerar la administración de base de datos. Muy bien, ok, entendido. No hay error, no hay error. España te ataca. Qué gracioso soy. Continuemos en cómo se usan las bases de datos. Las bases de datos tienen todo tipo de usos, como gestión de documentos, gestión de registros, pero no la gestión de tráfico. Índices de motores de búsqueda como porno, que diga, hacer la tarea y usas Wikipedia. Para servidores de correo electrónico como registrarse en Blin. Descárgalo ya en nuestra página hoy mismo. Y para brindar contenido dinámico de páginas web. Una persona con aplicación o script de página web puede consultar la base de datos con lenguaje SQL. ¿Ese güey huele? No, ignorante, cagada. SQL. Ese culito se mueve. porno, rincón del vago. Ah, como virus. Se usan en el alojamiento de páginas web para insertar contenido en páginas web dinámicas. No, güey. Los virus se alojan en el disco duro. Busca y destruye archivos en cambio. Las páginas dinámicas utilizan diseños de tipo estándar que son llenadas con información en función de la dirección URL de la página o de otras variables como las credenciales de usuario o las acciones que se realizan en la página. Algunos ejemplos de páginas dinámicas que utilizan base de datos son las siguientes: información de directorios y mapas, Contenidos de publicaciones de blogs o páginas de categorías de blogs, anuncios clasificados de empleos o sitios web clasificados, el contenido de su actividad en Facebook, resultados de Google y otras búsquedas, secciones de contenidos administrables de sitios web, lista de productos de sitios de comercio electrónico, detalles de proceso de compras como eBay y otros, detalles y configuración de la cuenta cuando inicio sesión en un sitio web. ¿Cuáles son los servidores de base de datos más conocidos? 1. Oracle. 2. SQL Server. 3. DB2. 4. Sybase. Y 5. MySQL. Estos son los 5 servidores de base de datos de empresas más conocidos por gente cool, como el profesor Correa. Mi SQLito se mueve. No, perdón. Mi SQL es la base de datos más de alojamiento web. Se trata de una opción poderosa y bien gratis, código abierto, diseñada para funcionar y no para no funcionar, con el famoso lenguaje de programación PHP. La elección de un servidor para su base de datos depende de muchos factores, como el tamaño de la base de datos y la frecuencia y la naturaleza de las consultas a la base de datos. No existen reglas rígidas y rápidas para determinar el tamaño ideal de un servidor para sus datos, pero algunos consejos que puedan tener en cuenta son: Analice, reflexiona, comprende y evalúa el rendimiento de su servidor de base de datos para poder tomar decisiones más informadas sobre sus requerimientos de informática y almacenamiento. Asegúrese de que tenga suficientes espacio de almacenamiento para su base de datos, tanto para la actividad actual como para el futuro.
Así es, todo se va almacenando en la nube. Mantenga sus índices en la memoria RAM para evitar la paginación. Haga que su RAM disponible para el servidor de base de datos sea mayor en tamaño que el índice para que solo se necesite una consulta. Asegúrese que su sistema operativo permita la memoria RAM que necesita, 32 o 64 bits, sino qué tipo de su sistema es su computadora. Aquí les dejo un link, solo púchale, aquí mero. ¿Ya le puchaste? Güey, ándale, púchale. Sin miedo, neta, aquí púchale, sí, aquí abajo. Bueno, continúes. Si detecta presión de la CPU, alto consumo de la CPU, tareas, en espera de la CPU, considere la posibilidad de agregar más CPU o más rápidas, o cheque bien los servidores necesarios. Esto pasa ya que su computadora presenta virus, así que más cuidado a la hora de los packs. Use tecnología RAID. RAID casa y jardín. No, güey, nada más RAID. Y te va a dar un aventón. Mira, ya, güey, mejor así dejamos. El RAID es para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de un servidor. Hagan una estimación del precio de la banda ancha. Consideren el alojamiento en tarifa plana como una opción. Así que les dejo este link, claro, sí, sin cortar links para que yo no gane dinero. Así que, ándale, güey. Pucha, ándale. Como tú cuando sigues viviendo en casa de tus padres. Jaja, XD. Cuando el tiempo de inactividad no es una opción por sus huevos, muchos servidores web necesitan acceder a una base de datos única, o cuando su aplicación o sitio web tiene que hacer frente a los niveles de tráfico altos, por citar algunos ejemplos, y no encuentres tu canción, un clúster de un servidor puede ser la solución. Al implementar un servidor totalmente dedicado a un servidor de su base de datos, así como un esclavo NIGA, en lugar de alojar servidores web o datos en el mismo hardware. Usted no solo aumentará los recursos disponibles para su servidor dedicado, sino que también será más fácil gestionar, evaluar y escalar sus servidores. Así es, tal y como lo escuchó. Podrá entender y controlar el uso de los recursos. Además, las tareas como migrar su base de datos, configurar su servidor o añadir más recursos para su base de datos pueden realizarse por separado de los demás servicios y así simplificar y acelerar el proceso. ¿No es genial? Todo esto solo por $99.99. Tener más funciones sobre ella. 1. No homes. 2. Tengo hermana, es mi hermano el travesti. Resultados de Google y otras búsquedas. Detalles y configuración de la cuenta cuando inició sesión en un sitio web. Es importante, perros, ya que si la memoria RAM no está disponible, puede estar seguros de irse a la... Aún más, al implementar servidores de base de datos dedicados Aún más al implementar servidores de base de datos dedicados, activos y pasivos fumadores de mota con replicación, recuperación ante fallos, usted estará protegiéndose de las interrupciones producidas por fallos en la aplicación o el hardware que tenga fallos. Si mis padres me dicen que yo fui un fallo y que... y mediante una red de área de almacenamiento, usted puede compartir datos